quisiera destacar el tema que él ha puesto en la mesa reiterativamente. Es el tema de que la corrupción es el mal mayor de nuestra patria. Y él ha dicho que tiene forma de probarlo técnica y científicamente. Pero el día de hoy estuvo llena la conferencia de algunas alusiones a la conducta ética y moral de los seres humanos. Él hizo alusión a un tuit que planteó López Dóriga en el sentido de que exaltó, dijo el presidente, hizo una apología del video que sacó uno de los grupos delictivos la semana pasada, pero en el texto del tuit de este periodista, López Dóriga, dijo algunas cosas que realmente ya rompen pues, los elementos básicos de dignidad y de respeto a los seres humanos. Por ejemplo, él planteó por un lado, ni abrazos ni regaños maternos, porque no tienen. O sea, ya se cae en la vulgaridad, se cae en el insulto. O sea, nosotros tenemos que diferenciar muy bien, porque si no, los reporteros o los periodistas chayoteros tratan a través de frases como las que mencionó López Dóriga en su tuit, de tergiversar o de opacar o minimizar o borrar, si fuera posible, los sentimientos de los seres humanos. El presidente responde de manera muy clara. Por ejemplo, él dijo hoy nuevamente, nada del humano me es ajeno, nada del humano nos es ajeno. Entonces, esta frase que él ha estado planteando es uno de los elementos sustantivos para lo que hemos estado planteando, que se está desarrollando en el país, que es una revolución cultural. Vamos a romper esquemas culturales que se generaron en el periodo neoliberal y vamos respetando más al ser humano, a la naturaleza, a la propia familia, al pueblo en general. O sea, amor al pueblo. Además, quiero decir, es otra lógica muy diferente. Por ejemplo, él también aludió a que algunos de estos chayoteros pues quisieran que se respondiera de acuerdo a la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. El presidente dijo, si así fuera, pues habría muchos tuertos y muchos chimuelos, tal vez muchos mancos, muchos cojos o muchos muertos, pero él no va a aceptar eso, no acepta esas leyes de responder la violencia con la violencia. Lo volvió a decir hoy, no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede apagar el mal con el mal, no se puede apagar la violencia con la violencia. Fíjense bien, es otra lógica la que él está utilizando, y esa lógica que él está planteando yo he mencionado en varias ocasiones que se puede circunscribir dentro de lo que llamamos la lógica dialéctica. La lógica dialéctica tiene 3 leyes que ya las hemos dicho: la ley de la unidad y lucha de contrarios, la ley de los cambios de cantidad en calidad, eso es lo que permite el desarrollo de la sociedad y de la naturaleza, o la ley del desarrollo en espiral o ley de la negación de la negación. Pero además tiene algunas categorías filosóficas que todos entendemos, porque estas no solamente son teóricas, también son prácticas. Por ejemplo, esencia y apariencia. Todo el periodo neoliberal se caracterizó por exaltar, a través sobre todo de los medios chayoteros, la apariencia de las cosas, lo externo, y muy pocas veces o casi nunca iban a la esencia de los fenómenos para entenderlos, comprenderlos y atacarlos de raíz. Siempre se quedaban por las ramas, en la apariencia. Y hoy, como están acostumbrados a eso, pues siguen en ese tema, en la apariencia, resaltar la forma y sobre todo si es vistosa y no el contenido profundo de las cosas. Entonces el presidente de la República, en palabras muy sencillas que entendemos todos nosotros, nos está explicando también que cuando López Dóriga hace una apología de este desfile, por llamarlo de alguna manera, de algunos vehículos y gente armada de uno de los grupos delictivos, él dice en su tuit: si esto no es un ejército, que me digan qué es. O sea, para tratar de decir que hacia afuera y hacia adentro, pues que ya hay un ejército levantado
en contra de la situación que se vive en el país. Eso se cayó rápidamente porque el mismo grupo que sacó ese desfile de camiones blindados y personal armado, unos días después sacó otro Twitter donde decían que esto no es para enfrentarse al gobierno, sino es para enfrentarse a otro grupo rival de ellos. Entonces eso ya se cae por sí mismo. Pero el presidente fue más enfático al decir, o sea, no vamos a caer en la provocación, que es lo que quisieran. Y entonces López Dóriga, pues se le cae nuevamente la máscara, porque esas afirmaciones que hace en el Twitter en dos sentidos. Una, que me digan si esto no es un ejército, entonces ¿qué es? Los mismos que organizaron el desfile con estos vehículos blindados, al día siguiente con otro Twitter desmienten esa posición, que ellos, López Dóriga quiere resaltar ejército contra ejército, ejército nacional contra, según él, el ejército que publicó en su noticiario. Y no hay tal, es un engaño, pero resalta la apariencia y no va a la esencia de las cosas. Y por otro lado, lo que decíamos hace rato, o sea, que siga saliendo en la televisión insultos, calumnias, mentiras y tratar de sobajar al ser humano, deshumanizarnos con esas noticias, cuando habla que ni abrazos ni regaños maternos porque no tienen. No, pues está totalmente equivocado. Claro, para él no está equivocado, esa es su mentalidad. Esa es la mentalidad que han tratado de imponer a todos los mexicanos. Exaltar el mal, exaltar el sobajar a otro ser humano y no exaltar, como lo hace el presidente, el amor y la dignidad de los seres humanos. Entonces vemos que también desde ese punto de vista moral, cultural, son dos visiones totalmente diferentes. Por eso es que estamos luchando para acabar con todas las reminiscencias que se gestaron en el modelo neoliberal, y una está en la cultura y que nos va a permitir más pronto llegar a la esencia de las cosas. Por ejemplo, el presidente también planteó que atender el tema de la inseguridad no es declarando la guerra, porque es lo que quisieran, que el gobierno, como lo hizo Calderón, declare la guerra contra los grupos delincuenciales. Pero él ha dicho, no vamos a declarar la guerra. Nosotros lo que queremos es lograr la paz en el país. Tampoco va a tomar poses así, aparentemente, fíjense, aparentemente muy enérgicas, pero en el fondo había una colusión con los grupos delincuenciales, como lo hizo Calderón, que decía, no me va a temblar la mano, vamos a poner mano dura. No, pues, la mano no fue dura porque la puso blanda para recibir los favores que se generaron por la elevada corrupción. Y dice, no me va a temblar la mano. Yo creo que le temblaba de emoción cuando recibía los favores, ya sea de las transnacionales o de los grupos que estaban ligados a través del secretario de Seguridad Pública de su gobierno, que ahora está en prisión también, Genaro García Luna. Entonces, pero vean, cuando hay cosas negativas, cuando se quiere ocultar la verdad al pueblo, se dice de palabra muchas cosas para tratar exactamente de ocultar y desviar la atención, pero en los hechos hacen todo lo contrario. Por eso el presidente ha dicho que estos grupos de la derecha, conservadores, que en el periodo neoliberal llegaron a su apogeo, son muy hipócritas. Y sí es cierto, el presidente es muy claro en ese aspecto. Entonces, ya basta de hipocresías. Ahora hay que generar las condiciones para el resurgimiento de nuestra patria, exaltando los valores más profundos que tiene nuestro pueblo, desde sus raíces, desde los grupos originarios, y ahora parte de eso que fue la Nueva España es nuestra querida patria. Entonces, el presidente hace alusión sistemática y permanente a estos conceptos. Fíjense bien, también hoy pasó un video ya al final casi del programa, donde él reitera los compromisos que hizo durante, en este caso fue en la Cámara de Diputados, en su toma de protesta, en el mensaje que dio a todo el pueblo, donde vuelve a señalar también conceptos morales y éticos avanzados, como decir, lo más común es ni perdón ni olvido. Y el presidente siempre... Queremos regenerar de verdad la vida pública de México. Además
siendo honestos como lo somos, si abrimos expedientes, dejaríamos de limitarnos a buscar archivos expiatorios, como se ha hecho siempre, y tendríamos que empezar por los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado. No habría juzgados ni cárceles suficientes. Y lo más delicado, lo más serio, meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación. Y ello nos llevaría a consumir tiempo, energía y recursos que necesitamos para emprender la regeneración verdadera y radical de la vida pública de México, la construcción de una nueva patria, la reactivación económica y la pacificación del país. Estamos ante un asunto político de Estado y como tal debemos enfrentarlo. Mi postura al respecto la definí con toda claridad desde la campaña. Dije que no es mi fuerte la venganza y que si bien no olvido, sí soy partidario del perdón y la indulgencia. Además, y esto es muy importante, creo precisamente que en el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir. En consecuencia, propongo al pueblo de México que pongamos un punto final a esta horrible historia y mejor empecemos de nuevo. En otras palabras, que no haya persecución a los funcionarios del pasado y que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad. Volvemos al tema, o sea, el tema del perdón, pues es un elemento muy significativo en la mayor parte de las religiones de todo el planeta. Y también no solamente es propio de las religiones, sino también es propio de los seres humanos que ven o que se guían por esta frase que hoy dijo el presidente: nada de lo humano me es ajeno. Entonces él ha insistido en este tema: perdón sí, olvido no. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de actitud, es, como dije al principio, otra lógica distinta. ¿Por qué se puede perdonar? Porque ya no se quiere que se regrese a lo mismo, como un ejemplo de que hay que acabar con el pasado negativo que se vivió, sobre todo en el periodo neoliberal. Ahí se agudizó todo, se agudizó la corrupción, se agudizó la impunidad, se agudizaron todos los males. Y esos teóricos o intelectuales orgánicos del modelo neoliberal querían que esas ideas permearan en el cerebro de todos nosotros y echaron a perder generaciones enteras de mexicanos con esas ideas. ¿Por qué? Porque como ellos mienten, como ellos traicionan y se traicionan entre sí, como ellos roban, entonces eso ya está en la esencia de algunos de ellos, pues quieren que esté en la mente de todos los mexicanos. Pero no, aquí es otra cosa. Digo, muchos mexicanos han planteado, millones de mexicanos han dicho, me voy a referir a un término que no necesariamente es religioso, se utiliza mucho en la religión, pero también se utiliza en la vida común. O sea, es una bendición que haya llegado a la presidencia de la República el licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque en el fondo y en la esencia está contribuyendo a un cambio extraordinario.
está contribuyendo al resurgimiento de nuestra patria, al renacimiento, podríamos decir literalmente, porque lo hemos escuchado de muchas personas, está ayudando al renacimiento de una gran cantidad de mexicanos, de seres humanos, que cuando se vivió en el periodo neoliberal veían la vida negra, sin perspectivas, sin esperanzas, sin ilusiones, sin sueños por realizar. No, ahora es otro periodo, es el periodo del renacimiento de nuestra patria, de que los jóvenes puedan realizar sus sueños. Ya hemos visto en el arte, en la ciencia, en la técnica, en la investigación científica, etcétera, en el deporte. O sea, es otra perspectiva, es otro panorama. Por eso reiteramos que en nuestro país se está desarrollando una gran revolución cultural y todos, cada uno de los mexicanos debemos poner nuestro granito de arroz en esta gran transformación. Ya quitemos, él también hoy repitió, como lo ha dicho otras veces, ya que se quite esa palabra, esa frase, y ojalá cuando lo escuchemos de alguna gente que la vuelva a repetir, hay que ponerle un alto de manera respetuosa, pero decirle ya las cosas cambiaron. La frase, por ejemplo, de que la moral es un árbol que da moras. Así muchos corruptos se justificaban y ya frenaban el diálogo. ¿Qué es la moral? El árbol que da moras. No, pues hay que regresar a lo profundo de los sentimientos y de los principios morales, de los principios espirituales, de los principios éticos. O aquellos que el que no tranza no avanza. Pues también era para justificar sus fechorías o sus malos manejos o su corrupción. O político pobre, lo que decía políticos ilustres entre comillas del pasado, Carlos Jan González. Político pobre, pobre político. Bueno, se estaba refiriendo a él, seguramente, y a los que lo rodeaban, que utilizaron los cargos políticos o los cargos en la función pública para enriquecerse, y manera cínica de tratar de disfrazar la utilización del cargo público para enriquecerse, pues era con ese tipo de frases. Y el presidente hoy dijo una frase muy fuerte, dijo, al carajo con todo eso. Fíjense, porque, o sea, ya para ser más claros, ¿no? O sea, vamos a desterrar todo eso, pero eso requiere un cambio de cada uno de nosotros en nuestra conformación mental. Ya se acabó el periodo neoliberal, ya se acabaron todas esas frases que acabamos de decir. Eso ya vamos a enterrarlo, vamos a sepultarlo por el bien de todos nosotros, por el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos y de las generaciones que vienen. Queremos los mexicanos forjar una patria libre, independiente, pero con altos valores morales y espirituales, que permita que todos los mexicanos desarrollemos de manera integral todas nuestras facultades artísticas, culturales, deportivas, académicas, etcétera. Entonces nos espera un futuro luminoso, pero tenemos que defenderlo porque, como ha dicho el presidente, lo nuevo todavía no acaba de nacer y lo viejo todavía no acaba de morir. Ya se está enterrando parte de ello, pero está ahí, sobre todo con los famosos BOA, el círculo rojo que ellos han creado, que menosprecia al pueblo, menosprecia a todos los seres humanos. Para ellos lo ideal es una élite tipo fascista, una raza superior, en este caso una élite superior a todos, desdeñando todo lo demás, menospreciando a todos los demás, excepto a ese núcleo cerrado, que tiene altos intereses económicos y que sirvió para apuntalar, justificar todas las injusticias que se cometieron en el periodo neoliberal. Por eso, como dice el presidente, ya basta de todo esto. Ni se va a aplicar la ley del talión, ni se va a caer en provocaciones, ni va a haber confrontación, ni confrontación de ningún tipo. Pero que se distinga bien. Él no quiere confrontación, hoy dijo, ni con las afirmaciones de Donald Trump, por ejemplo, ni con las acciones que se dieron a conocer a través de estos videos de este grupo que salió y que resaltó López Dóriga. No quiere confrontación innecesaria. Eso no quiere decir que las gentes que cometan ilícitos, que violenten la ley, pues no se aplique la ley como debe ser, porque él tampoco encubre a nadie.
Lo reitero y lo recalco para distinguir. Una cosa es toda la política humana con una calidad altamente humana que él aplica, y la otra es que los que estén infringiendo la ley pues tengan que hacer o asumir su responsabilidad y caer, ya sea los factureros a la cárcel, los que defraudaron al fisco pues a la cárcel. Ahí tiene una tarea muy grande el fiscal general de la República y también la UIF, de estar dando seguimiento a todos estos temas. Pero la mayoría, millones de mexicanos, somos, como ha dicho el presidente, honestos y de buen corazón. Y vamos a seguir ese camino. Ya sabemos que las presiones de la derecha y de los grupos conservadores van a estar muy intensas, pero tenemos un guía fuerte que es el presidente de la República, con una gran autoridad moral, y por eso es muy importante que diario en la mañana escuchemos, veamos la conferencia matutina, porque es una fuente de orientación política, de orientación ideológica, de orientación ética, de orientación moral, de orientación de cómo nuestra patria está construyendo un destino plenamente independiente. Pues si te gusta lo que comentamos aquí, a través de las redes que aparecen en la pantalla nos podemos comunicar. Te agradezco tu atención.